mucho gusto. Solo conozco a los de casa, así que es bueno ver a varios aquí visitándonos y pudiendo compartir lo que hacemos, lo que vemos, lo que aprendemos aquí en el hospital. Voy a hablarles un poquito del monitoreo en ventilación mecánica, súper poquito, porque en 25 minutos no me alcanza y seguramente esto es algo en lo que debemos de indagar un poquito más, porque es lo que ustedes hacen o van a hacer y en donde son más expertos que nosotros porque están más cerca del paciente, están más a la cama del paciente y llegan primero que nosotros también, ¿verdad? Entonces, estas son algunas cosas importantes que hay que saber que deben de manejar junto a nosotros. Bueno, ¿por qué monitorizar al paciente en ventilación mecánica? Necesitamos tener un monitoreo del paciente para generar ajustes en las pautas ventilatorias, o sea, en lo que nosotros programamos según las características fisiológicas del pulmón de cada paciente. Necesitamos tener un monitorizado al paciente porque necesitamos detectar complicaciones. Porque el tener el monitor constante en el paciente, tanto el monitor hemodinámico como el ventilador, que está constantemente dándonos información, debería de permitirnos detectar complicaciones incluso antes de que sucedan. Evaluar los efectos farmacológicos de los medicamentos que estamos utilizando, por ejemplo, los broncodilatadores, la sedación, la analgesia, incluso algunos pacientes a los que necesitamos tener en bloqueo neuromuscular. Y por supuesto, ir interpretando los resultados que nos van dando los estudios que hacemos, como las gasometrías arteriales. El monitoreo entonces permite detectar un empeoramiento, también permite ajustar los parámetros, las alarmas y los tiempos de respuesta. Debería de permitirnos acortarlos porque estamos muy atentos. ¿Qué monitorizamos en el paciente en cuidado crítico? El ventilador, si lo tenemos en ventilación mecánica, que por supuesto ese es el caso, debemos monitorizar los valores que hemos programado en los ventiladores según las necesidades del paciente. Además, el monitor de signos vitales que nos da información no solo de la saturación de oxígeno, sino nos puede dar información de la capnografía y por supuesto de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, entre otros valores a los que les debemos de prestar atención, aunque no sean propios del ventilador. Y además debemos de tener una monitorización con gasometrías arteriales que también nos permiten tomar decisiones o permiten que ustedes tomen decisiones para saber resolver en el momento oportuno. ¿Cómo lo hacemos? La oxigenación. La monitorizamos con la saturación de oxígeno, que es capilar periférica, cuando vemos la saturación en el monitor. Vemos la pletismografía en el monitor, que esto es importante, ¿verdad? Esta onda pletismográfica que vemos en el monitor, es importante que la curva permanezca, que la curva esté estable, no solo leer el número, sino darnos cuenta que sí tiene una adecuada curva que se mantiene constante durante por lo menos 30 segundos. La precisión de esta curva puede variar si el paciente tiene un estado de vasoconstricción o si el paciente está hipotenso. Entonces, por eso también debemos como de dar un tiempo o ver la estabilidad del paciente para creer en esa pletismografía, esa onda pulsátil. Los valores objetivos en nuestro paciente siempre deben de ser los valores con los que el paciente debió de haber estado antes de enfermarse. No debemos como pretender, si es un paciente que tenía una condición previa crónica, llevarlo a un estado superior a ese, ¿verdad? Sino debemos de conocer a ese paciente los valores que tenía antes de enfermar. Por ejemplo, un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que su saturación basal podría ser entre 88 o 90. No pretendamos que en el ventilador lo vamos a tener en 96, porque eso puede ser un riesgo para el paciente. La ventilación la vamos a monitorizar con la capnografía, que este lo podemos tener en el monitor, si podemos conectar el transductor. Si tenemos la onda es una capnografía, si solo tenemos el valor es una capnometría.
El CO2 expirado en relación con el CO2 arterial varía entre 3 a 5 milímetros de mercurio. Entonces, esto lo debemos de tener en cuenta cuando estamos vigilando únicamente la capnografía. La precisión depende también de una lectura correcta. Aquí tenemos algunos otros factores que podrían afectarnos esta lectura, como que haya muchas secreciones, mucho moco, que haya mucha humedad. Esto también puede afectar la lectura de la capnografía. Y nuevamente, debemos de pretender que esos niveles de CO2 estén en lo normal, entre 30 y 45, pero recordando siempre que cada paciente tiene una condición basal previa y es a la que nos deberíamos de regir o querer buscar. En la gasometría arterial es otra forma en la que monitorizamos y ahí lo que vamos a ver es oxigenación, midiendo los valores de la PaO2, la presión arterial ejercida por el oxígeno que se encuentra disuelto en el plasma, que es el que leemos al tomar una gasometría arterial, y una saturación de oxígeno arterial que corresponde al valor del oxígeno unido a la hemoglobina. También en la gasometría arterial es importante que valoremos el pH porque nos habla de un estado de acidosis o alcalosis. Dependiendo cuál se modifique, vamos a decir si es respiratoria o metabólica. La gasometría también nos permite ver la relación entre el pH y el CO2 y el pH y el bicarbonato, porque estos valores son los que nos van a permitir decir que si se incrementa el CO2, podemos tener un descenso en el pH y entonces vamos a tener un estado de acidosis. Y puede descender incluso 10 milímetros de mercurio e incrementar 0,1 del pH. Y la relación pH-bicarbonato en un estado agudo puede ser normal y en estados o condiciones más crónicas puede estar elevado. Es un paciente que ya de alguna manera el riñón está compensando su estado de acidosis. Hay que tener presente que no solo estos valores que he mencionado están en la gasometría, también nos aporta información como el lactato y depende de los laboratorios algunos otros valores que podemos observar ahí. Y hay que tener presente las unidades de medida porque estas pueden cambiar de laboratorio en laboratorio. Entonces, no es solo como de aprendernos números, ¿verdad? Sino de ver las equivalencias que pueden tener según lo que nos diga el laboratorio. Si existe, pueden existir alteraciones en la respiración, tanto en la oxigenación como en la ventilación. Entonces, estos valores son como nuestros objetivos y lo que también debemos de ir vigilando, tanto en el monitor como en la gasometría y el ventilador. Si hay hipoxemia, un PaO2 disminuido, una PaO2 menor de 80, también puede haber estados de hiperoxemia con una PaO2 por arriba de 100. Y en la ventilación podemos tener estados de hipercapnia con hipoventilación, una CO2 aumentado por arriba de 45 o 50 milímetros de mercurio, o un estado de hiperventilación o hipocapnia con una PaCO2 disminuida por debajo de 35. Y como debemos de buscar todos estos valores en una referencia inmediata, la tenemos en los monitores. Entonces, digamos, no tenemos de repente los valores numéricos, pero tenemos esta imagen en el ventilador y en nuestro monitoreo. Este es un paciente masculino de 30 años que tiene el diagnóstico de una neumonía. En la imagen del ventilador vemos que el paciente está haciendo volúmenes pulmonares adecuados y los flujos están bien, pero aquí el problema del paciente es la oxigenación, la saturación de oxígeno. Entonces, de forma como rápida podemos ver en el ventilador y en el monitor, la saturación está baja, pero mis curvas están bien. ¿Qué le está faltando a ese paciente? Bueno, este paciente tenía una FIO2 de 21, entonces si yo incremento esa FIO2, resuelvo el problema. Y también los valores en la gasometría y en el monitor nos permiten también establecer riesgos en el paciente o darnos cuenta de la gravedad de su condición. Podemos tener una relación de la PaO2 con la FiO2. La PaO2 la vemos en la gasometría y podemos tener
una correlación con la saturación de oxígeno y la FiO2 que estamos aportando al paciente. Estos valores nos pueden decir la gravedad de la condición, sobre todo en distrés respiratorio. Nos hablan de que si es por arriba de 300 el paciente es normal, pero por debajo de 250 de esta relación de PaO2, FiO2, por debajo de 250 el paciente está en una condición grave. Entonces, estos valores también nos permiten hablar de gravedad. Y esto, aunque se hable en mucho tiempo, en realidad son cosas que hacemos en 2 o 3 minutos. Por ejemplo, un paciente que está con una saturación de 96 y tiene una PaO2 de 80, cuando hacemos la relación tenemos una PAFI de 333, eso quiere decir que el paciente está normal. Pero si tenemos un paciente que su saturación está en 96, pues eso es normal. Tenemos una PaO2 en 80, pero tenemos un aporte de FiO2 del 100%. Al hacer la relación, ya tenemos una PAFI de 80. Eso quiere decir que el paciente está en un estado grave. O sea, satura bien, pero ¿a qué costo? Bueno, la hipoxemia, la cantidad de oxígeno alveolar, la difusión es la superficie alveolar disponible. Disminuye si aún hay un aumento en el espacio muerto, si hay un aumento de los shunts, si hay un aumento en la ocupación alveolar o si hay daño en la pared alveolar. Y una hiperoxemia, un aporte elevado de oxígeno superior a la demanda. No hay un adecuado consumo de oxígeno. Si el oxígeno es demasiado, favorece los procesos oxidativos, puede desactivar el centro respiratorio y por arriba de un FiO2 de 60% ya estamos con el riesgo de tener un daño pulmonar. Y en la presencia de los shunts nos genera atelectasias extensas. En la ocupación alveolar tenemos que tener presente que puede ser por neumonías, puede ser porque haya líquido, porque haya una hemorragia o por eventos inflamatorios. Solo para recordarnos, cuando estamos ventilando, estamos ejerciendo una presión positiva sobre el paciente. Digamos, estamos tratando de meterle aire un poquito a la fuerza a través del ventilador. Pero cuando el paciente en ventilación expira, pues lo hace como libre, ¿verdad? De forma normal, sin tener una presión, excepto porque dejamos siempre un poquito abiertos los alvéolos con esta presión al final de la expiración. Esto hay que tenerlo siempre muy presente porque al entender qué pretendemos o qué estamos haciendo con el ventilador, podemos ir entendiendo qué problemas podemos tener y que obviamente debemos de ir monitorizando porque, digamos, el ver qué me dice el monitor o qué me dice el ventilador también depende del contexto del paciente y de lo que yo ya sé, ¿verdad? Entonces, por eso estos valores o estas como conceptos generales o que ya deberíamos de tener, es importante como tenerlos siempre muy, muy presentes para poder identificar problemas. Entonces, en relación a la ventilación, el estado de hipocapnia puede ser porque hay un volumen minuto aumentado, aumento en la frecuencia cardíaca o del volumen corriente. Esto sucede, llega demasiado aire al alveolo, ventilo más, muevo más aire y se lava mucho CO2. Disminuye la PaCO2 en el sistema circulatorio, hay un aumento en el pH y entonces genera un estado de alcalosis. Y cuando tenemos un estado de hipercapnia, el volumen minuto está disminuido, la frecuencia respiratoria o el volumen corriente están disminuidos, hay un aumento en el espacio muerto, hay un aumento de esos shunts, aumento de las resistencias, una disminución de la compliance pulmonar. Eso quiere decir, ventilo más, aumento la CO2, no llega suficiente aire al alveolo, entonces ventilo menos, perdón, y muevo menos aire. El CO2 se acumula y se aumenta la PaCO2 en el sistema circulatorio, haciendo que haya una disminución del pH, provocando con esto un estado de hipercapnia que afecta los procesos celulares. Y en la curva, en las curvas del ventilador, algunas de estas nos van a dar esta información. Hay volumen minuto demasiado aumentado en un estado de hipocapnia, como lo vemos en la gráfica, o está muy disminuido
el volumen minuto, como lo vemos en el otro ejemplo en el lado de la hipercam. En las modalidades controladas, estos son como los parámetros o los valores que normalmente programamos, lo que buscamos en el paciente y los valores que tenemos disponibles en los ventiladores. Esto se programa al inicio de la ventilación y con esto también programamos las alarmas. Las alarmas es importante que seamos como muy cautos en su programación y que le permitamos únicamente un 20% por arriba y por abajo de los valores estipulados, porque esto nos va a permitir evitar el daño pulmonar y acudir pronto al paciente para poder ayudar a resolver lo que esté pasando. La presión máxima también es una alarma, un valor que debemos programar y no debemos de excedernos de este valor entre 30 y 35 para evitar el daño pulmonar. Los triggers generalmente están encendidos en las modalidades controladas. Hay que tenerlo siempre presente o verificar que esté puesto porque nos ayuda a vigilar el esfuerzo inspiratorio. Si es por flujo, entre +1 y +3, y si es por presión, entre -1 y -2 centímetros de agua. Este es un ejemplo de una curva en el ventilador que está controlado por volumen. Las curvas también es como algo que debemos de casi que aprendernos la imagen correcta para que podamos identificar rápidamente esa curva no va bien, ¿verdad? Algo está pasando ahí. En esta curva vemos que en la curva de inspiración corresponde a la entrada de aire a la vía aérea, alcanza una presión pico y el ventilador, después de alcanzar ese valor, hace un estado de meseta. Mantiene esa presión porque lo que quiere hacer es distribuir adecuadamente el aire en todo el espacio pulmonar, en todos los alvéolos. Entonces, esta es una curva esperada en un ventilador que está programado por volumen. Tenemos que tener esa primera presión pico y mantener esa presión plató para después mantener el estado de expiración que no llegue a un valor de 0, ¿verdad? Porque el PIP nos va a siempre mantener ligeramente esa presión abierta para mantener el alvéolo abierto. Entonces, esto es solo una gráfica como para terminar de grabarnos la información, ¿verdad? Entra el volumen en la vía aérea, mantenemos el pico, la presión pico, luego hacemos una presión meseta, que es la pausa de los alvéolos, mantenemos el PIP y es el estado de expiración. Esto es lo que vemos en el ventilador. Lo que tenemos programado está arriba, la frecuencia respiratoria, el flujo, el tiempo inspiratorio, el tiempo expiratorio, la relación de la inspiración y expiración. Algunos ventiladores permiten programar la rampa. Y entonces, esta información es la que nosotros ya le dijimos al ventilador que queremos que haga. Y en la curva nos vamos a dar cuenta si el ventilador está haciendo lo que yo estoy programando o lo que el paciente está necesitando que haga. Si estamos pidiendo esa relación de 1-2, estamos teniendo una frecuencia respiratoria de 10, entonces quiere decir que más o menos 6 segundos debería de durar todo ese tiempo respiratorio. Más o menos bueno, no más o menos, le vamos a dar, si estamos en el ejemplo de 6 segundos, 2 segundos para la inspiración y 4 segundos para terminar de expirar. Y en este tiempo, el paciente debe de llegar a ese punto de pico flujo y mantener la meseta para después mantener el tiempo expiratorio como lo programamos. Estas son curvas de un ventilador en presión control. En la curva flujo es la que cambia porque la curva flujo va en descenso, ¿no? Y aquí es, digamos, lo mismo. Entra el volumen a la vía aérea. Queremos siempre que mantenga una presión pico, que mantenga una presión meseta que no supere los 30 centímetros de agua, que tenga una presión de distensión que no supere los 15 centímetros de agua y que mantenga un PIP que por lo menos debe de ser de 5. Y esa presión máxima, como lo hablábamos antes, no debemos de programarla por arriba de 35. Porque si hacemos eso o si está sucediendo eso,
lo que sucede con esa presión máxima, que no es más que una alarma, es que entra el volumen, llega a la presión pico y como no puede pasar de ahí, corta la inspiración por seguridad del paciente. Pero al cortar ese momento de inspiración, empezamos la expiración y no logramos meter suficiente volumen. Entonces, es importante que si vemos una gráfica como esta, entendamos que algo no está bien ahí porque el paciente tuvo que, o el ventilador tuvo que bajar o dejar de inspirar y tenemos de revisar en el paciente qué podría estar ocurriendo. Recordémonos siempre que todo este monitoreo, nuestro objetivo va a ser el estado basal del paciente o el estado en el que nos permita tener estabilidad en el paciente. Si el paciente está estable con saturaciones que podrían estar por debajo de los valores de 90, digamos, pero estamos logrando lo que el paciente hacía antes de enfermar, estamos bien. No tratemos de superar ese tipo de valores o, por ejemplo, la hipercapnia. No tratemos como de barrer todo ese CO2 porque de repente ahí, si el paciente no son sus valores, generamos daño de otro tipo. Bueno, y esta última parte es un poquito más rápido, pues son conceptos más generales, pero súper interesantes y que es donde deberíamos de pasar como más tiempo frente al ventilador, en el monitoreo del esfuerzo respiratorio del músculo respiratorio. Nuestro diafragma es grandísimo, ¿verdad? Y es el que tiene el mayor trabajo aquí. Deberíamos de, o debemos de cuidarlo durante la ventilación mecánica porque si lastimamos ese diafragma, vamos a dejar a un paciente con muchas secuelas o con tiempos muy prolongados de recuperación. Todas estas medidas de protección pulmonar también tienen un impacto en el diafragma. Debemos de cuidarlo y asegurarnos de enseñarle al paciente a ejercitarlo cuando sale de la ventilación y mientras está en la ventilación, pues es parte de nuestro trabajo. Vigilamos o monitorizamos signos clínicos como el uso de musculatura accesoria abdominal o músculos intercostales. Vemos que el paciente no tenga una respiración superficial. Existe la medición de la presión esofágica, que es considerada la referencia para cuantificar el esfuerzo inspiratorio. Permite separar la presión pulmonar de la presión de la pared torácica, pero es un procedimiento invasivo, ¿verdad? Nos permite calcular la presión transpulmonar, valorar el desreclutamiento, la sobredistensión alveolar, las asincronías, el daño pulmonar por esfuerzos inspiratorios espontáneos. Eh, pero tenemos que introducir un balón a través del esófago, llegarlo como al inicio del estómago, inflar el balón, desinflarlo gradualmente e ir como moviéndonos en ese balón para hacer las distintas mediciones. Ese es un procedimiento un poquito más complejo. Nos da mucha información, pero no podemos hacer más de 3 intentos y el paciente suele sentirse muy incómodo. Estas son maniobras no invasivas que sí podemos hacer y que la mayoría de ventiladores nos permite hacer. La oclusión expiratoria, un esfuerzo, lo que hacemos es medir el esfuerzo inspiratorio. Si el paciente tiene este valor por debajo de 1, pues es un bajo esfuerzo y entre 3.5 y 4 es un esfuerzo muy alto. La maniobra es prácticamente automática en el ventilador. Lo que vale la pena es como vigilarla por lo menos 2 veces al día si el paciente está muy estable, porque también nos va a ir dando información del momento en el que podemos retirar al paciente del ventilador. Esta es otra maniobra de oclusión expiratoria para ver el esfuerzo inspiratorio del paciente. Esta es prácticamente el ventilador mismo nos la da. También solo tenemos como que buscarla en las maniobras porque debemos de hacer pausas para tener los valores. Esta también es una maniobra de pausa, pero esta la hacemos en una oclusión inspiratoria y mide el índice de la presión muscular. Es un esfuerzo en inspiración. El monitoreo del esfuerzo respiratorio se centra mucho en el diafragma, porque un diafragma débil o la debilidad del diafragma en cuidado crítico, pues puede deberse a la severidad de la condición del paciente por su estado de sepsis o de estado de choque. Eh,
También puede ser a consecuencia de los medicamentos que estamos utilizando, como el bloqueo neuromuscular, la sedación o el uso de esteroides. Y también puede ser por lo que estamos haciendo en el ventilador. Cargas insuficientes o excesivas, una carga excéntrica o un PIB demasiado alto son valores que pueden dañar al diafragma. Uso de actividad diafragmática eléctrica ayuda a estimar el drive respiratorio y ajustar el soporte ventilatorio. Ahora está utilizándose mucho más el ultrasonido diafragmático porque nos permite medir el grosor, el engrosamiento y la excursión diafragmática, que es el movimiento que el diafragma hace en los momentos de inspiración y expiración. Entonces, este nos habla de cómo está trabajando, cómo está ese diafragma, incluso si ese diafragma está listo para ser pues si ese paciente está listo para poderlo extubar por las condiciones del diafragma. Y también hay técnicas emergentes como la elastografía, la resonancia de músculos respiratorios y el PET para el metabolismo muscular. Sin embargo, estos estudios son un poquito más complejos de hacer porque requieren que movilicemos al paciente. La debilidad del diafragma es muy común en los pacientes en ventilación mecánica prolongada, pero puede empezar esa atrofia incluso a partir de las 18 horas de ventilación. Por eso vale la pena cuidar ese diafragma. Hay protocolos de entrenamiento respiratorio en pacientes intubados cuando medimos el PIMAX y el PMAX como una prueba directa de la fuerza respiratoria global, nos puede dar información de hasta cuánto podemos como entrenar a ese diafragma y debemos de procurar que ese entrenamiento sea entre un 40-50% de esa PIMAX. Las sesiones deberían de ser diarias con repeticiones controladas. La mejora en esta fuerza muscular asegura una tasa de éxito en el destete mayor, reduce el tiempo de ventilación. Sin embargo, estos ejercicios o estos entrenamientos respiratorios pueden llevar a fatiga muscular, a estado de hiperventilación, disconfort y deben de mantenerse, pues hacerse con un monitoreo cuidadoso. Y bueno, eso es lo que tenía preparado. Gracias por estar aquí y cualquier duda, ahí está mi contacto.